Y vamos a ver otra sociedad secreta dentro de la Alemania nazi, que es la Orden del Sol Negro. El Sol Negro, un símbolo muy utilizado, casi a la par de la esvástica. Esto lo vimos también en un video sobre el Sol Negro y el número 12, exactamente creo que ese era el título. Y ahí vemos, bueno, qué hacían en un castillo. Bueno, eso pueden ir a buscarlo como para completar lo que se cuenta en este video. Entonces, vamos a ver qué hacían estos señores de la Orden del Sol Negro. En la mitología, el fenómeno del eclipse se ha relacionado con el fin del mundo, o un cambio drástico que se acerca. El Apocalipsis de Juan afirma que un eclipse de 3 días precederá el fin del mundo. También el adivino Nostradamus predijo un eclipse de 3 días, introduciendo el fin de todos los tiempos. De esta manera, el eclipse asumió el papel de heraldo de la perdición. El mismo símbolo se puede encontrar como una pintura mural en un búnker militar de la Segunda Guerra Mundial en Hamburgo, debajo de la estatua de Bismarck, por lo que se concluyó que el símbolo del Sol Negro se incorporó a las ideas de los ocultistas del Tercer Reich. La información sobre este tema es bastante complicada porque en su mayoría fue eclipsada por los prejuicios contra las actividades pseudoocultistas de la élite política alemana de ese tiempo, y a la SS especialmente. Pero sin embargo, como tiene algún significado, que en la mitología germánica se dice que el lobo Fenris se traga el sol después de ser liberado al comienzo de la era del lobo, lo que hace que el cielo se oscurezca. El simbolismo del sol negro es motivo de tema por los poderes que conlleva, ya que indica un cambio terminal. Entonces, ya partiendo de ahí, vemos el uso del simbolismo y el uso de este símbolo del sol negro. Peter Moon nos dice en su libro The Black Sun: la sociedad Vril comenzó aproximadamente al mismo tiempo que la sociedad Thule, cuando Karl Haushofer fundó el Brüder des Licht, que significa hermanos de la luz. Este grupo finalmente se renombró como Grill Gesellschaft, como ya lo vimos en el video anterior, y ya que ganó prominencia y unió 3 sociedades principales: los señores de la Piedra Negra, surgidos de la Orden Teutónica en 1917, los Caballeros Negros de la Sociedad Thule, y el Sol Negro, posteriormente identificado como la élite de la SS de Himmler. Mientras que la Sociedad Thule terminó centrándose principalmente en agendas políticas y materiales, la Sociedad Vril puso su atención en todo lo que era esotérico. Esto también lo vimos ya en el otro video. Fue cuando Maria Orsic comenzó a recibir mensajes en este idioma desconocido. No podía transcribirlos, por lo que comenzó a reunirse con miembros clave de estas sociedades junto con otra medium llamada Sigrun. Bueno, esto ya lo contamos. En consecuencia, los mensajes provenían de la estrella Aldebarán, que tiene 2 planetas que forman el imperio sumerano. En este imperio había 2 clases de personas: la raza aria o maestra y una raza subordinada que se había desarrollado de manera negativa como resultado de la mutación de los cambios climáticos. No sé si les suena todo esto, ¿no? Peter Moon continúa diciendo: hace 500 millones de años, los arios, conocidos como Elohim o raza mayor, comenzaron a colonizar nuestro sistema solar, cuando el de Aldebarán se volvió inhabitable. Marduk, que existía en lo que hoy es el cinturón de asteroides, fue el primero en ser colonizado, luego Marte. Cuando llegaron a la Tierra, estos arios eran conocidos como sumerios. Esto no lo cuenta solamente Peter Moon. El tema de los arios y Marte está muy expandido, hay mucha literatura al respecto. Es una teoría bastante fuerte el tema de los
de los arios que habrían llegado a la Tierra desde Marte, pero que a su vez habían llegado a Marte de otro lugar. Y tiene que ver con los sumerios, tiene que ver con los Anunnaki. Está también dentro de la teoría de los antiguos astronautas. Todo eso es muy interesante realmente, porque, bueno, tiene mucho que ver con las tablillas sumerias. La traducción de las tablillas, la traducción buena, no la de Sitchin, que está un poco manipulada, sino que las últimas, realmente hablan de esto. Uno puede ver esto. Bueno, de algunos de los relatos disponibles, también se habla de Shambhala, que parece haber sido un centro de iluminación espiritual, que recuerda mucho al Shangri-La de James Hilton, pero otros dicen que era un centro de poder oculto y enseñanza arcana. Se pensaba que su líder era un malvado y tiránico rey hechicero o un señor del mundo, parecido a un dios. Y es como que se elige, ¿no? Con qué opción de la historia uno prefiere seguir. Si con la parte mala o con la parte buena. Aparentemente, bueno, había dos facciones, como en Hiperbórea, una de las cuales seguía el Sol Dorado y la otra el Sol Negro. El Sol Negro, que dicho sea de paso, era un emblema de la mitología nazi, tan prominente como la esvástica. Según Jean-Claude Frey, autor de Nazismo y Sociedades Secretas, la gente de Hiperbórea, después de emigrar al Gobi, hace más de 6.000 años, fundó un nuevo centro al que llamaron Agartha, y se convirtió en un gran centro de aprendizaje mundial, y gente de todo el mundo acudía en masa para disfrutar de su cultura y civilización. Esto también lo mencionamos en el video anterior. Sin embargo, sobrevino una gran catástrofe y la superficie de la Tierra fue devastada, pero el reino de Agartha sobrevivió de alguna manera debajo de la Tierra. La leyenda continúa relatando que, al igual que con los hiperbóreos originales, los arios ahora se dividieron en dos facciones. Un grupo que se dirigía al noroeste, con la esperanza de regresar a su Hiperbórea perdida, y el segundo hacia el sur, donde fundaron un nuevo centro secreto bajo el Himalaya. Jean-Claude Frey concluye: los hijos de las inteligencias exteriores se dividieron en dos grupos, uno siguiendo el camino de la mano derecha bajo la rueda del Sol Dorado, el otro el camino de la mano izquierda bajo la rueda del Sol Negro. El primero conservó el centro de Agartha, ese lugar indefinido de contemplación, del bien y de la fuerza Vril, y el segundo supuestamente creó un nuevo lugar de iniciación en Shambhala, la ciudad de la violencia al mando de los elementos y las masas humanas, acelerando la llegada del osario del tiempo. Según Peter Moon en su libro The Black Sun, el concepto último de Thule está bien representado en el mito de que es la ciudad capital o centro de Hiperbórea, una palabra que literalmente significa más allá de los polos. Como está más allá de los polos, Hiperbórea se posiciona fuera de esta dimensión. Thule, al estar en el centro, se posiciona como la fuente de toda la vida en la Tierra. En la mitología griega, Apolo, un dios que fue identificado como residente en Hiperbórea, le enseñó geometría sagrada a Pitágoras. En las enseñanzas pitagóricas, la Tierra misma se despliega geométricamente desde un vacío en el centro. Ese vacío ha sido reconocido por muchos grupos antiguos, incluidos los sumerios, como el Sol Negro. En este sentido, Thule es sinónimo de este Sol Negro. La palabra esvástica en sí significa fuente, entre otras definiciones, y representa la causa eterna o la fuente de la creación. En consecuencia, la sociedad Thule usó el símbolo de la esvástica en su registro para representar esta idea. El Sol Negro es un concepto aún más esotérico que el de Thule. Representado como el vacío de la creación misma, es el arquetipo más antiguo imaginable. Por lo tanto, este homónimo estaba reservado para la élite de la sociedad Thule. El Sol Negro era en realidad una sociedad secreta dentro de la sociedad Thule y era superior a otras sociedades.
Después de la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación de Alemania, los comandantes militares aliados se sorprendieron al descubrir la profundidad penetrante de los secretos del Estado del régimen nazi. La mejor organización de inteligencia del mundo no fue la menor de estas revelaciones. También se descubrieron archivos de investigación masiva y meticulosa sobre sociedades secretas, eugenesia y otras actividades científicas que aturdieron la imaginación de aquella gente. Aún más espectacular fue toda una red de fábricas subterráneas de cohetes y platillos voladores con una tecnología que aún desafía las creencias ordinarias. Esto que vimos de la campana y de los planos de la Orsic. Una flota de submarinos desaparecida que poseía la tecnología submarina más avanzada del mundo dejó a muchos preguntándose si los nazis habían escapado con más secretos. Detrás de todos estos misterios había un elemento aún más profundo, una orden secreta conocida por los iniciados como la Orden del Sol Negro, una organización tan temida que ahora es ilegal incluso imprimir sus símbolos e insignias en la Alemania moderna. El Sol Negro investiga más profundamente los secretos del Tercer Reich y sus contactos tibetanos que cualquier otro intento anterior. El Sol Negro tiene mucha información. Desde el programa de los platos voladores alemanes hasta la misión de la SS en el Tíbet, hay un camino que lleva por las reliquias sagradas que buscaron en su camino, el Arca de la Alianza que también buscaron, eso lo vamos a ver en otro video. Y había muchas sociedades secretas de este tipo, había unas 5 sociedades basadas en el secreto y el misticismo, y todas tenían su papel y su función. De estas 5, 2 se destacaron especialmente por sus conexiones ocultas, la sociedad Vril y la sociedad Thule, que estaban, una salió de la otra. El arquitecto principal de la sociedad Thule fue el barón Rudolf von Seventendorf, como ya lo vimos, también llamado Rudolf Glauer. Y él tenía un amplio conocimiento del misticismo islámico, abarcando las sectas derviches, el culto al sufismo, que difiere de la enseñanza islámica convencional. Y como ya dijimos, el nombre Thule se refiere a la capital del legendario país polar Hiperbórea. Y también conocido como Última Thule, supuestamente era la puerta de entrada a otro mundo. Por lo tanto, Thule fue reconocido como un lugar donde los humanos podían, por cualquier medio, dejar la Tierra. También se dice que se encontraba en el portal de la Tierra Hueca, por donde se llegaría a Agartha. Y curiosamente, los principales actores del siglo XX, Estados Unidos y Rusia, tienen ELF, baja frecuencia adicional, transmisores situados en esta zona. Estos transmisores supuestamente se utilizan para comunicarse con submarinos sumergidos, pero transmiten estos mensajes en frecuencia de ondas cerebrales, alrededor de 18 a 20 Hz. Tradicionalmente los hiperbóreos estaban en contacto supuestamente con extraterrestres o culturas alienígenas. En algunas versiones hubo hasta mestizaje. Y al igual que los legendarios habitantes de la Atlántida, participaron en la guerra con las civilizaciones vecinas. Esto escaló al uso de armas atómicas, lo que resultó en una victoria pírrica para los hiperbóreos, quienes además de derrotar a sus enemigos, prácticamente se destruyeron a sí mismos en el proceso. Al igual que el daño de radiación, en los últimos tiempos, los hiperbóreos supervivientes pronto se enfrentaron a la perspectiva de una descendencia mutada y dañada, mostrando una resolución notable. Aquellos que no habían sufrido ningún daño genético aparente se unieron y se retiraron efectivamente del acervo genético, una variedad de cuarentena autoimpuesta. Cualquier descendencia dañada de este grupo fue castrada. Este primer ejemplo de eugenesia se practicó hasta que estuvieron seguros
de que habían eliminado los genes defectuosos. El otro grupo mutado finalmente se extinguió. Si fueron asistidos en esto, está abierto el debate, según los escritores de esto. Y bueno, esto puede parecer, y de hecho es una línea clínica dura de adoptar, pero al enfrentarse a la extinción de toda su raza, no tenían otra opción. Esto es lo que nos cuentan, por supuesto, quienes hablan de estos temas, ¿no? Esto no se puede probar. Bueno, entonces los descendientes de esta raza madre seminal fueron los celtas, que, como las ondas en un estanque, se extendieron, colonizando varias áreas del norte del planeta: escoceses, irlandeses, vascos, españoles, escandinavos, islandeses, portugueses. Todos estos pueblos son de origen celta. Estas nacionalidades dispares tienen un rasgo genético común, un gran porcentaje de tipo de sangre Rh negativo, que según las creencias de la sociedad Thule era una característica de los hiperbóreos y sus asociaciones extraterrestres. Esto que estoy contando es lo que manejaban en la sociedad Thule. No vamos a decir que esto es la verdad, ni mucho menos. Esto es algo que contaban, que ellos supuestamente habían investigado. No se puede dar un veredicto al respecto. Bueno, en los últimos tiempos la mayoría de los abducidos por extraterrestres provienen de grupos sanguíneos Rh negativos. Entonces, dicen que es una posible indicación de que, digamos, estén rastreando su progenie cruzada. Bueno, se consideró que otras razas y otros pueblos que poseen un tipo de sangre positivo eran racialmente impuros, ya que se cree que la sangre positiva está contaminada por el contacto con la hebra de ADN humano evolucionada por los simios. En Alemania, a principios de siglo y particularmente después de la Primera Guerra Mundial, se desarrollaron muchas sociedades secretas. Y de ahí surgieron todas estas sociedades. Y hablaban de estas revelaciones secretas: la llegada de la nueva era, la esfera del destino, la piedra negra violeta mágica, el contacto con pueblos antiguos y mundos distantes. La fuente de poder era el sol negro, un rayo de luz infinito que, aunque invisible para el ojo humano, es real y está ahí. Bueno, el emblema de Brill era el sol negro, una filosofía secreta milenaria que proporcionó la base sobre la que construirían más tarde los practicantes del ocultismo del Tercer Reich. Se puede encontrar en muchos lugares de cultos babilónicos y asirios también esta representación. Y con supuesta información canalizada de extraterrestres, entonces tenemos, bueno, lo que pasó en la sociedad Brill, la construcción de estos platillos voladores. Bueno, también sabemos, ¿no? Que el nombre Brill se tomó de Coming Race, que tiene que ver con una civilización que está dentro de la Tierra Hueca, y por eso vemos su relación con Agartha. Bueno, ya contamos en The Coming Race, ¿no?, todo lo que se manejaba, transhumanismo, robots, muchas cosas que, bueno, ellos tomaron como real y basaron muchas de sus cosas en esto. Y hay una idea de mutación y transformación en una forma superior de un hombre Dios. No nos olvidemos que Lytton era un iniciado de los Rosacruces. Por eso siempre digo que toda esta gente no salió de la nada, o eran simplemente mediums que no sabían qué tenían. Todos estaban en sociedades secretas, si no eran estrictamente masónicas, eran Rosacruces, templarias, pero todas están relacionadas.
Ninguno es una inocente paloma que, bueno, se le ocurrió una idea fantástica. Y esta sociedad Thule formó el partido nazi. Creo que está todo dicho. Es hacer la cuenta, es fijarse de dónde viene todo, de dónde va surgiendo todo. Y volvemos siempre al mismo punto. Son todos lo mismo. Son todos lo mismo. Y su filosofía es hacernos creer que son diferentes y dividirnos. El famoso divide y reinarás. Y son todos iluminados. Y eso nos lleva a los Illuminati. Y la nueva era, que tiene que ver con el nuevo orden mundial. La nueva era es el New Age. ¿Y qué toma el New Age? Entre todo lo que nos vende, porque nos lo vende. Bueno, si buscamos en el New Age, muchas cosas las saca de estos lugares, de estas cosas, de estas órdenes, de movimientos filosóficos, de Blavatsky, de Gurdjieff, de todos esos iluminados que hicieron supuestos viajes cuando sabemos de dónde sacaron la información. La información la sacaron de las propias sociedades a las que pertenecían. Y ellos eran agentes para expandirlas. Todo dentro de un gran misticismo, porque en ese momento la gente estaba anonadada con lo que venía de Oriente. Y ellos llegaban con las novedades de Oriente. Pero todo manipulado. Y los manejaron como quisieron. Y bueno, hay un libro para los que piden fuentes y demás. Esto es muy interesante. Es de un investigador, Michael Howard. Se llama The Occult Conspiracy. La conspiración oculta sería. Y donde realmente nos habla de que este nuevo orden mundial al que todos nos oponemos, o la mayoría, o muchos nos oponemos, es una mezcla de doctrinas ocultas, socialismo peligroso, que se esconde bajo un manto de iluminación espiritual, y tiene mucho que ver con estas sociedades. Para empezar, ya sabemos que con la masónica y con todo lo que tiene eso adentro. Y ya hablamos de muchas sociedades. Bueno, en este libro, él escribe sobre la compatibilidad de las filosofías. Y dice, Blavatsky había leído las novelas de Bulwer Lytton, es decir, The Coming Race, por ejemplo. Y estaba muy impresionada por su contenido oculto. También leyó Los últimos días en Pompeya. Bueno, leyó mucho, eso no se va a negar. Y entonces, en ese libro se hablaba sobre el cristianismo primitivo y los misterios de Isis en Italia en el siglo I. Que es evidente de solo verlo, cuando uno ve. Hoy en día puede ver las fotos por Google, en aquella época no. Había que viajar, había que ir a Italia, pero estamos hablando de que estaban todos en Europa. Se ve, los misterios de Isis en Italia durante el Imperio Romano era una cosa totalmente común. Entonces,
ese esoterismo barato. Y bueno, las diversidades raciales, que no estamos hablando de los de siempre, dejémoslos por un momento, ya hablamos del sionismo, todo eso, sino estamos hablando de las ideas raciales con lo que tiene que ver con los arios. Ya va a tener su propio programa esto. Y esas ideas sobre las razas raíz y el surgimiento de un tipo de ser humano espiritualmente desarrollado son los que tomaron y aceptaron los nacionalistas alemanes del siglo XIX, mezclando el ocultismo teosófico con el antisemitismo, con la doctrina de la supremacía racial. Hicieron una mezcla porque son todas cosas separadas. Una cosa es el tema de los protocolos y toda la porquería que ponen ahí y todo lo que sabemos que hay talmúdica y demás, y la supremacía que ellos mismos dicen tener. Eso está por un lado. Después, el tema de los arios es otra cosa, que no hay que mezclarla con la de estos otros. O sea, lo que hicieron fue mezclar todo y sacar de ahí una teoría que les convenía, pero que está todo mezclado. Está todo mezclado adrede. Porque se puede combatir a un sector que está queriendo nuestra ruina, la ruina mundial, la ruina de la humanidad, sin tener que estar hablando estupideces. Entonces, a ver, todos sabemos lo que dicen los protocolos. No se puede negar eso. Es decir, ahí están. Se cumplieron hasta ahora, se cumplió todo. Entonces, que uno diga que los nacionalsocialistas estaban influenciados por cosas que no tenían nada que ver una cosa con la otra, que se basaban en unas teorías a veces ridículas, no quiere decir que uno esté a favor de los protocolos. A ver si se entiende. Cuando uno critica algo que está en un extremo, que alguien puso en un extremo, no quiere decir que está a favor de lo que alguien puso en el otro extremo. Primero y principal porque generalmente esos extremos son ilusorios. No existen, se tocan. Alguien los puso ahí y son lo mismo. Entonces hay que dejar de defender extremos. Y en segundo lugar, porque ¿quién dijo dónde está la ecuación matemática en donde porque no me gusta un punto, me va a gustar el otro? Puede no gustarme ninguno de los dos o pueden gustarme partes de ambos. Pero parece que la gente no lo entiende, tampoco con los partidos políticos. Si uno critica a un político, te gusta el otro. No, a ver, no me gusta ninguno. Simplemente es que en este momento estoy criticando a uno. Dame tiempo que critico al otro. O quizás me gusten ambos. Pero esto es muy básico. Y si no entendemos eso, nunca nos vamos a sacar de encima a los parásitos que están arriba. Porque estamos haciendo su juego. Pero parece que es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender y la verdad que luchar contra eso es muy arduo. Que se entienda que no hay dos bandos y que porque critico a uno no me tiene por qué gustar el otro y viceversa. Y si digo que algo está bien en una parte, no quiere decir que algo está mal de la otra. Esto ya es alienante, porque no puede ser que a esta altura del partido gente inteligente no se dé cuenta que tiene que dejarse de discutir por defender cosas que están en dos extremos opuestos, porque no existen ni en política ni en nada prácticamente. Podemos hablar, bueno, el bien y el mal, ok, pero ya nos estamos yendo a la espiritualidad, ¿no? Y no estamos hablando de eso.
Entonces, toda esta mezcla dio nacimiento al Partido Nacional Socialista, y esta mezcla no vino de la nada, esta mezcla surgió de una manipulación, porque surge de sociedades secretas, y ya sabemos de dónde salen las sociedades secretas y a quiénes sirven. Está incluso en los protocolos. Ellos los crearon y ellos los van a destruir cuando no les sirva más. Es la única parte positiva que tienen los protocolos. El día que los destruyan, que destruyan a las sociedades secretas. Lamentablemente eso quiere decir que siguen cumpliendo con lo que dicen. Pero ellos las crearon y ellas las van a eliminar. Bueno, entonces ya está, dejémonos de sociedades secretas, basta de secretos. ¿O a alguien le interesa seguir con los secretos? Al que le interese seguir con los secretos, bueno, ya. Pero después no hay que quejarse, es simplemente eso. Después no hay que quejarse, no hay que decir que el mundo está mal, que hay gente que nos manipula. No. Porque todo viene del mismo lugar, y si uno avala eso, entonces bueno, es partícipe de lo mismo. Y listo. Y listo. ¿Para qué seguir peleando? Cada cual que haga su camino. Pero en función de lo que cada uno elija, va a poder quejarse o no. Y no es la última de las sociedades secretas, hay más, así que vamos a seguir en los próximos videos hablando de sociedades secretas dentro de la Alemania nazi, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, tienen una parte interesante donde además se la llevó al cine de alguna forma, como siempre, manipulado, tratando de meternos conceptos en la cabeza. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con Indiana Jones, porque ¿qué buscaba? El Arca de la Alianza, el Santo Grial. Y bueno, estas sociedades, las que vamos a ver, también buscaban estas cosas. Y bueno, no solamente está relacionado con esto, sino que, como siempre digo, hay que poder relacionar todas las cuestiones que hay detrás. Y quienes están interesados también en encontrar el Arca de la Alianza para poder llevar a cabo su proyecto del Tercer Templo, por ejemplo. Entonces ahí vemos también relaciones medio extrañas. Pero bueno, por lo menos tiene un lado más interesante y lo podemos ver, podemos hacer ese clic con Hollywood, que siempre nos está metiendo ideas en la cabeza, y todo surge de ahí. Y quien haya visto las películas de Indiana Jones sabe de qué estoy hablando.